Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este nuevo tiempo de nuestra escuela dominical con el estudio de Hechos. Seguimos estudiando este tema interesante sobre la comisión que les da nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, en donde les dice: ustedes tienen que ir de esta manera, primero irse a Jerusalén, después que tienen que irse a Judea y Samaria y después a los confines del mundo. Habíamos visto la semana pasada que estábamos analizando ya la última parte, que es los confines del mundo. Y habíamos hablado de Fenicia, Chipre y Antioquía como la primera parte, también como la segunda parte, Chipre, Frigia, Galacia. Y la semana pasada vimos Asia, Macedonia y Acaya, que habíamos manifestado que este texto del libro de los Hechos, que lo escribe el apóstol Lucas, gira en torno al segundo y tercer viaje de Pablo. Y también, obviamente, habíamos manifestado que este tema de la iglesia o de la reunión o de la asamblea que se formaba en Asia, Macedonia y Acaya, ¿qué tenía? Tenía una particularidad, que tenía crecimiento interno y también crecimiento externo. Y cuando había crecimiento interno, nosotros habíamos manifestado que había tensión. Y cuando hay crecimiento externo, también hay oposición. Bueno, otro tema en relación al crecimiento interno es la enseñanza de Pablo en Éfeso y también a la escuela de Tirano. Entonces, miren, podemos prácticamente deducir que dentro del crecimiento interno estaba produciendo transformación en todas estas personas. Posteriormente, hablamos sobre un tema que es reacción al crecimiento interno y es la tensión. Esto lo vemos, como lo habíamos manifestado la semana pasada, en nuestras iglesias actuales también, que siempre que hay este tema de transformación personal, que uno llega a la iglesia con el deseo de cambiar, de un nuevo estilo de vida, siempre produce algo de tensión, ¿no? Y podemos ver que aquí en este tema de Asia, Macedonia y Acaya, se produce después de este crecimiento interno tensión. ¿Y qué podemos mencionar en cuanto a la tensión? Ahí tenemos estos ejemplos de la discusión de Pablo y Bernabé por el tema de Marcos, que quería que no le acompañen y fue un tema que se les complicó. Y también la adversidad de Pablo sobre los líderes perversos, los líderes que querían aprovecharse de la gente. Entonces esto, como ven, el crecimiento interno desarrollaba tensión, pero también vimos que también había crecimiento externo. ¿Y qué decíamos del crecimiento externo? Por ejemplo, que hubo muchos convertidos después del viaje misionero, del segundo y tercer viaje de Pablo. Entonces podemos ver que el número de creyentes, el número de miembros de este movimiento cristiano creció. Y por ende, este crecimiento también trajo consigo mucha oposición. ¿Por qué? Porque había gente furiosa que intentó matar a Pablo. ¿Por qué querían matar a Pablo? Porque obviamente antes de que Pablo sea convertido, habíamos visto, él perseguía a los cristianos. Él tuvo una transformación radical y más bien se puso al servicio del Señor, pero había gente que tenía en sus corazones esos recuerdos de Pablo y querían matarlo. También tenemos la persecución de los celotes a Pablo. Y este tema de los celotes, me suena raro como quiénes son. Ya sabemos que los celotes era un movimiento muy radical en ese entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, que querían de alguna manera zafarse del dominio del Imperio Romano. Pero ¿cómo lo hacían? De manera agresiva. Entonces podemos ver que había la persecución de estos celotes judíos a Pablo, por este mismo hecho de que él, antes de transformarse, perseguía a aquellos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos visto como último punto Jerusalén y Roma, que habíamos manifestado que esto usted lo puede encontrar cuando usted quiera ver este tema del viaje de Jerusalén a Roma. Usted lo va a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 21, 17 a Hechos 28, 31.
Ya habíamos manifestado también que es una extensión bien grande. Si usted se va al mapa, puede ver que Jerusalén estaba al fondo del mar Mediterráneo y Roma prácticamente estaba cerca del inicio. Entonces, hablábamos en línea recta por el mar Mediterráneo, hablábamos de 2.300 kilómetros aproximadamente, y mucho más si es que se lo hacía por tierra. Pero en este espacio es donde podemos ver el arresto de Pablo, el encarcelamiento de Pablo y su traslado hacia Roma, desde Jerusalén. Y habíamos manifestado que este contenido consta de 4 secciones. ¿Cuáles son esas 4 secciones? El último testimonio de Pablo en Jerusalén, que lo encuentra en Hechos 21:17 a Hechos 23:11, que también tenemos el encarcelamiento de Pablo. Ya mencionamos que había sido encarcelado Pablo en Jerusalén, y esto lo encuentra usted en Hechos 23:12 y en Hechos 26:32. Y también su difícil viaje a Roma. No fue fácil ese viaje. Estamos diciendo que fue a nivel de barco, pero no son los barcos como lo son ahora, con las comodidades, no. Eran barcos a vela y remos, y máximo irían unas 20 personas, no iban más. Entonces era muy riesgoso esos viajes que tenían ellos. Por eso dice su difícil viaje a Roma, que está en Hechos del capítulo 27, del versículo 1 al capítulo 28, versículo 24. Y también tenemos otro punto que vemos en este viaje, es el testimonio que Pablo da en Roma cuando estuvo ahí. Muy bien, esto usted lo encuentra en Hechos 28, capítulo 28, del versículo 15 al versículo 31. Habíamos visto también que encontramos en estos pasajes patrones de crecimiento interno y de tensión, como en todos los espacios que hemos visto anteriormente, como en todas estas regiones donde la vimos dentro de la expansión del reino, de la palabra de Dios y del reino de los cielos aquí en la tierra, a la orden que dijo Jesucristo, que vayan al confín de los puntos conocidos en ese entonces, al confín del mundo. Entonces, podemos ver crecimiento interno en este espacio del traslado de Jerusalén a, ¿cómo se llama?, a Roma, que es prisionero Pablo. Vemos crecimiento interno, que había gozo en los creyentes judíos en Jerusalén. ¿Pero por qué? Al oír que había gentiles que habían llegado también a los pies del Señor. Mire, no solamente eran personas que estaban objetando a los gentiles, pero también habían creyentes judíos en Jerusalén que también se sentían gozosos de que haya este avivamiento y también ingreso de feligreses, de gentiles, a la palabra de Dios, al reino de Dios, y más que todo a esa comunidad cristiana que estaba creciendo. Pero también podemos ver que dentro del crecimiento interno podemos ver la disposición de Pablo y otros hermanos que le seguían para servir al Señor en el propósito de extender el evangelio pese a la persecución, como hemos manifestado en otras veces, y también al peligro de muerte. ¿Usted dónde va a encontrar esto? Usted va a ir a Hechos capítulo 22, usted lee ese capítulo y va a encontrar toda esta realidad en cuanto al crecimiento interno y detalles también que son importantes, que vale que lo conozca. Muy bien, pero este crecimiento interno, como lo habíamos manifestado, también venía acompañado de tensión. ¿Qué sucedía con este tema de la tensión? Por ejemplo, cuando Pablo enseñaba a los judíos que las tradiciones judías y los rituales judías, o podemos decir en la actualidad nuestra, tradiciones religiosas, rituales religiosas, no entregaba la salvación, no les daba la salvación. ¿Qué producía esto? Tensión en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo voy a dejar eso? Si eso lo hizo mi padre, lo hizo mi abuelo, mi bisabuelo y todos mis ancestros, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? No, pero bueno, Pablo les daba esas instrucciones para que dejen, y eso producía realmente una tensión, algo muy fuerte a lo que ellos estaban arraigados y no querían dejar. Pero también hallamos en estos pasajes de diseño crecimiento externo, es decir, que crecía el conglomerado cristiano, y también había oposición.
¿Qué estamos hablando de esto? Crecimiento externo, por ejemplo. Pablo predicó el evangelio a muchos oficiales de alto rango que pudieron experimentar esa transformación. ¿Y eso dónde lo encuentra usted? En Hechos capítulo 23 del versículo 26 al 28. Muy bien. ¿Y qué también hizo Pablo? También predicó sin impedimento en Roma. ¿Dónde lo encuentra usted? En Hechos 28. Entonces, mire, vemos que había una manifestación que animaba a las personas a que se ingresen a las filas del Señor, pero con ese corazón contrito y humillado y de servicio para seguir promoviendo lo que estamos viendo, la palabra del Señor hasta la última frontera de la tierra en ese entonces conocida. Muy bien. También podemos ver que si hubo crecimiento externo, esto producía oposición. ¿Y qué podemos ver? En cuanto a oposición, Pablo fue arrestado y pasó 4 años encarcelado. ¿Qué les parece? O sea, no todo era felicidad. Vemos que también habían situaciones complicadas y vemos aquí a un Pablo que fue arrestado y estuvo 4 años en prisión. ¿Dónde le encuentra usted esto? En Hechos capítulo 24. Y también podemos hablar en cuanto a la oposición cuando lo vemos encarcelado en Roma. ¿Dónde va a encontrar esta historia de Pablo encarcelado en Roma? En Hechos capítulo 28. Muy bien, es importante reconocer algo, que cada sesión de Hechos o cada capítulo de Hechos nos muestra algo muy, pero muy, muy importante. Y es que el Evangelio no tiene errores. Y esto es algo que debemos grabarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. El Evangelio es infalible. ¿Por qué? Porque obviamente es el Espíritu Santo el que se presenta con poder para que les diga a Lucas y a los otros autores también qué debían escribir. Y podemos ver que en ese entonces, gracias a ese poder, el Evangelio se difundió desde Jerusalén hasta la misma capital del Imperio Romano. Hay muchas conjeturas al respecto, ¿no? Que en ese entonces se conocía que una de las últimas partes era Roma, ¿no? Pero también hay escritos que Santiago llegó hasta España y que Tomás supuestamente llegó hasta la India, pero no es comprobado. Pero miren, la intención de esto es ver cómo el poder del Espíritu Santo permitió que la palabra de Dios y las buenas nuevas llegue hasta los confines del mundo. Pero algo fundamental, mi querido hermano, a pesar de los problemas internos y externos en la iglesia, como la tensión y la oposición, sucede que se logró en el movimiento cristiano algo increíble. ¿Y qué fue? Que entre los miembros hubo madurez espiritual, que crecieron más personas salvas, también más personas transformadas, y que la expansión del reino de Dios se pudo lograr hasta lo último de la tierra de ese entonces conocido. Entonces vemos que el Espíritu Santo se ha manifestado de muchas maneras. Hemos visto el poder de nuestro Padre Celestial a través de ese poder manifestado en los apóstoles para que puedan cumplir esa misión. Jesucristo les dijo, no los voy a dejar solo. Y lo que primero que hizo cuando vino después de su resurrección fue dejar la presencia del Espíritu Santo para que puedan cumplir esa misión. Hasta aquí esta parte que estamos analizando. Vamos a entrar en una parte de lo que son las preguntas que son fundamentales y póngale atención porque son de aplicación en nuestra vida. No sirve absolutamente nada lo que estamos conversando si es que no estamos eso aplicando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos compartirlo. Ahora, dentro de la primera pregunta tenemos: ¿cuál es la relación entre la iglesia y el reino de Dios en la tierra? ¡Qué interesante! Le repito, ¿cuál es la relación entre la iglesia que está aquí en la tierra
y el reino de Dios en la tierra. Y solamente les hago, entre comillas, les hago acuerdo que Lucas en el Evangelio nos había dado las bases para, nos daba en el Evangelio de Lucas, nos daba justamente esas bases para que pueda la iglesia que nos comenta en el libro de Hechos avanzar y crecer promulgando el Evangelio de la palabra de Dios, cumpliendo ese mandato. Entonces, por un lado, tenemos la una parte que es el reino de Dios en la tierra con las buenas nuevas y la iglesia que ayuda a impulsar y hacer crecer el Evangelio aquí en la tierra. Entonces, en base a eso, usted va a analizar y responder esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el reino de Dios aquí en la tierra? La segunda pregunta, y es fundamental. ¿Qué tipos de crecimiento? Escuche bien, porque usted está asistiendo a su iglesia, la pregunta va pero como anillo al dedo. ¿Qué tipos de crecimiento deberíamos esperar en nuestras congregaciones? Ah, qué interesante. ¿Qué tipos de crecimiento? Habíamos mencionado que hay dos tipos de crecimiento. El crecimiento interno y el crecimiento externo. Ya sabíamos que el crecimiento interno está relacionado con la parte emotiva, la parte afectiva, la parte de decisión, la parte de hacer las cosas, ¿no? Y también comentábamos del crecimiento externo que tiende a ser el número de personas que lleguen a los pies del Señor. Entonces, ¿qué tipos de crecimiento, dice la pregunta, deberíamos esperar en nuestras congregaciones? Entonces, si usted tiene la respuesta, va la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos lograr este tipo de crecimiento? Y ahí es cuando el Señor nos pone a trabajar. Si a usted le reveló qué tipos de crecimiento deberíamos esperar en nuestra congregación, muy bien, ahora sí quiero ver cómo lo logras. Entonces, la pregunta para que usted pueda responder en su casita. Y tercero, ¿qué tipos de estímulos? Escuche bien, porque vemos que el libro de Hechos tiene una particularidad y que habla mucho de persecución, de muerte y mucha tiranía. Pero dice, ¿qué tipos de estímulos pueden hallarse en el conflicto? ¿Qué tipo de estímulos en el conflicto? Cuando usted pasa por un conflicto, por algo difícil, algo complicado, muchas veces, ¿cómo voy a estimularme si estoy viviendo esta realidad que me está oprimiendo, que me está estresando, que me está angustiando, me está desesperando? ¡Caramba! Pero estamos viendo que el libro de Hechos, pese a las situaciones difíciles que estaban viviendo los cristianos en esa realidad, ¿qué sucedía? Por el contrario, la iglesia crecía, porque veían la presencia y el fruto del Espíritu Santo a través de los apóstoles en las personas. Entonces, ¿qué tipo de estímulos puede hallarse en el conflicto? Entonces, le dejo ahí esta pregunta para que usted en este momento, si es que ya lo ha notado, tenga un momentito de paz y tranquilidad y responda en el fondo de su corazón. Porque esto le va a motivar a crecer en madurez espiritual. Muy bien, vamos a hacer un resumen breve de lo que vimos en este periodo de la segunda parte, de la estructura y contenido de la segunda parte, ¿no? Ya habíamos mencionado, como se dice, a modo de resumen rápido, que Jesús había comisionado el tema de que vayan a predicar la palabra de Dios y las buenas nuevas desde Jerusalén a Samaria y a los confines de la tierra. Habíamos mencionado a los confines de la tierra que tenía 4 subdivisiones, que ya las acabamos de mencionar. Pero también habíamos mencionado que el eje de los 2 libros que escribe Lucas entre el Evangelio y el libro de Hechos, ¿qué es? Es el reino de Dios. Como habíamos visto este eje que tienen los dos, es en el Evangelio se dan los fundamentos para iniciar el reino de Dios en la tierra. Y en el libro de Hechos vemos la presencia del Espíritu Santo para poder mover a los apóstoles en ese propósito. Entonces, miren, por eso decimos que estos 2 libros son complementarios, pero que tienen un eje central, y ese es el reino de Dios, para también poder cumplir con esa misión que les había dado nuestro Señor Jesucristo de ir a presentar el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los confines del mundo. Habíamos mencionado que esa estrategia
Jesús les dio en Hechos 1:8. ¿Qué les dijo? Vayan a Jerusalén, vayan a Judea y Samaria y después vayan a los confines de la tierra. ¿Qué sucedía en Jerusalén? ¿Qué había sucedido en Jerusalén? Que el apóstol Lucas relataba los acontecimientos que estaban sucediendo allí. También la obra de los apóstoles y por último el crecimiento del reino de Dios. Y muy interesante. Pero en este contexto hay 4 hechos significativos, que es el anuncio y derramamiento del Espíritu Santo, el sermón de Pedro en el templo, la historia de Ananías y Zafira y también la elección de los diáconos. En estos puntos importantes vemos algo en común. Y habíamos mencionado que es que hay mucha historia de persecución. El común denominador en estos hechos, la persecución que sufrían. Obviamente analizamos que había crecimiento interno, que había tensión. Y también crecimiento externo y también oposición. Posteriormente, avanzando en el tema de la estrategia de Jesús en Hechos 1:8, avanzamos a la segunda parte que era Judea y Samaria. Y habíamos dicho que esto se da cuando Jesús ministra antes de su ascensión. Y hay 2 temas fundamentales que los mencionamos: el ministerio de Felipe y la conversión de Saulo. ¿Qué sucede en este contexto de Judea y Samaria en relación a la iglesia? Sucede que existió crecimiento interno y también tensión, y crecimiento externo y también oposición, detalles que ya los mencionamos. Y por último, comenzamos a desarrollar esta parte de los confines del mundo, a dónde tenía que avanzar el evangelio, que lo relata Lucas en el libro de los Hechos. Habíamos mencionado que la primera parte era Fenicia, Chipre y Antioquía, en donde vemos el ministerio de Pedro a Lidia y Jope, el ministerio de Pedro en Cesarea al gentil Cornelio, también la expansión del evangelio a Antioquía de Siria y también la liberación milagrosa de Pedro de la cárcel de Jerusalén. ¿Qué sucede en esta situación de cuando comienzan a salir a los confines de la tierra en la parte de Fenicia, Chipre y Antioquía? La iglesia tiene un crecimiento interno, pero también tiene una tensión. Y, por ejemplo, en un ejemplo de tensión habíamos mencionado las dudas de los judíos por el ingreso de los gentiles a la iglesia. Eso producía, se había abierto la puerta a los gentiles, pero también esto generaba dudas dentro de los judíos. Y como ejemplo de oposición, también mencionamos la persecución y muerte de Santiago y el encarcelamiento de Pedro. También avanzamos a los confines del mundo hacia Chipre, Frigia y Galacia. ¿Qué decíamos ahí? Que los escritos de Lucas se basan en cuanto a la información que tenía del primer viaje de Pablo y también a la reunión que se dio en el Concilio de Jerusalén. Vemos que había crecimiento interno en la iglesia en relación a esta parte de Chipre, Frigia y Galacia, de crecimiento interno en la iglesia, pero también tensión. Crecimiento interno, Pablo animó a fortalecer a la iglesia de Galacia, a muchos hermanos cristianos, pero también como tensión entre los judíos y gentiles por el tema de la circuncisión. Muy bien, posteriormente avanzamos con el tema de Asia, Macedonia y Acaya, en donde vimos que estos giran en torno al segundo y tercer viaje de Pablo, que producían también estos fenómenos de crecimiento interno y crecimiento externo. Y posteriormente vimos este tema de Jerusalén y Roma, en donde vimos el arresto, encarcelamiento y traslado de nuestro querido apóstol Pablo, en donde podemos ver 4 situaciones: el testimonio de Pablo en Jerusalén, el encarcelamiento de Pablo, el viaje difícil a Roma, que lo acabamos de revisar, y el testimonio de Pablo en Roma. Todas estas situaciones que tienen algunas particularidades en cuanto al crecimiento interno que producía tensión y también al crecimiento externo que producía oposición. Muy bien,
Ahora que ya hemos explorado la estrategia retórica y el contenido del libro de Hechos, vamos a pasar a la tercera parte de este estudio, que es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos importantes que debemos considerar para aplicar las verdades de Hechos en nuestros días? Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somas. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Reflejado, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Dios. En esta hora hemos venido, Señor, con un corazón sincero a alabarte, a exaltarte, a darte honor, exaltación y alabanza. Bienvenidos, amados, en esta mañana de tanta bendición, a este tiempo especial, a este culto precioso en el cual usted y yo podemos dar alabanza, exaltación y honra a aquel que la merece, aquel que cada día da lo mejor de sí para nosotros, aquel que nos amó antes, aquel que nos ama con ese amor eterno hoy y también lo hará el día de mañana. Hoy quiero decirte que si tú estás viendo esta transmisión, no es una simple casualidad. Dios está preparando un tiempo especial para que tú, tu familia, tu hogar, tu casa, sean grandemente bendecidos. Así que bienvenidos a este maravilloso tiempo de este culto dominical Asoma, en donde todos adoramos juntos en este tiempo. Qué hermoso poder compartir juntos este tiempo. Le damos gracias a Dios y quiero invitar a todos nuestros hermanos que abramos la Biblia y me acompañen a leer el Salmos 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en el corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, porque eres el Rey infinito. Amén. Gloria a tu nombre. Bendito sea tu nombre, exaltado, Señor. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él
amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor, te glorificamos. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor, y aquí te estamos esperando, Señor. Queremos ser esos siervos fieles, porque tú vienes por nosotros, Señor. Queremos reinar contigo en gloria, Padre amado. Gracias, Señor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono el cielo es. Sí, Señor, te alabamos. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias te damos, Señor. Estamos aquí para adorar tu santo nombre, oh Dios. Estamos aquí porque entendemos que debemos exaltarte, Señor, y glorificarte. Gracias, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra
contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. El compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que manifiesta. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asomavisión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. Damos gracias a Dios por las ofrendas y a nuestros hermanos televidentes les invitamos a compartir este maravilloso tiempo, reconociendo que esto es de Dios. Damos gracias por las ofrendas, damos gracias por este maravilloso tiempo y oramos a nuestro Señor, declarando que Él es el Rey de los cielos y que es gracias a Él que estamos hoy aquí. Bendecimos las finanzas de nuestros hermanos, bendecimos este maravilloso tiempo y declaramos este día lleno de bendición. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Damos paso a nuestro video del Evangelio que vamos a ver en Mateo 16, del versículo 13 al 28. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro.
Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás». Jesús se volvió y le dijo a Pedro, «Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Luego dijo Jesús a sus discípulos, «Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Gloria al Señor. Preciosa palabra del Señor, que en este día nuevamente nos reconforta y nos hace meditar nuevamente sobre nuestros caminos, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos cada vez que leemos su poderosa palabra, cada vez que recordamos cada una de las promesas que el Señor ha estipulado en su palabra para cada uno de nosotros. Hoy queremos profundizar un poco sobre este tema donde le hemos titulado en este tiempo, «Vale la pena». Y yo no sé si usted tiene a alguien ahí a su lado, y yo quiero que usted le diga así con alegría y con una sonrisa en su corazón, «Vale la pena». Porque en Dios verdaderamente vale la pena hacer todo lo que hacemos por Él y para Él. Para ello quiero que me acompañes a la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Tú lo puedes leer conmigo a través de la revelación del precioso Espíritu Santo de Dios y dice así: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Gloria al Señor. Vale la pena, vale la pena. Quiero decirte en este tiempo que todo el trabajo que usted y yo hagamos para Dios no es en vano, no pasará desapercibido para Dios. Quizás frente a los hombres, quizás frente al mundo, pase desapercibido.
pero delante de los ojos del Señor, todo lo que tú y yo hacemos a diario es bien recibido. Cuando tú le metes pasión, cuando tú le metes entrega, cuando tú lo haces con ese corazón y cuando tú amas a Dios y haces todo bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios está aplaudiendo desde el cielo cada esfuerzo, cada kilómetro, cada milla que tú recorres, cada esfuerzo que haces en tu vida. A veces, por muy pequeño que parezca, Dios está allí diciéndote, nada para mí es en vano. Quiero recordar yo, y cuenta la historia que por allá en el siglo III se habla acerca de la plaga de Cipriano, y fue una situación muy tremenda en donde durante este tiempo muchas personas morían a diario. Se habla de que aproximadamente un número de 5,000 personas estaban muriendo a diario a causa de esta plaga que se estaba allí viviendo. Pero ¿qué me impacta de esto y por qué lo traigo en este momento aquí a memoria? Porque realmente hubo alguien que se destacó, un grupo que se destacó en ese tiempo. Y fueron cristianos apasionados que trabajaron incansablemente durante todos esos días, durante todo ese tiempo, demostrando el amor al prójimo, demostrando ese servicio incondicional a aquellas personas que estaban enfermas, a los moribundos, a aquellos que estaban atravesando gravemente esta dificultad. Y me impacta que fueron bendecidos a través del servicio de los cristianos, no solamente aquellos cristianos de aquel entonces, sino también los paganos, los inconversos, los que todavía no habían aceptado el cristianismo y los que no habían aceptado del evangelio. Pero qué poderoso es esto y qué es lo que a mí me cautiva y me hizo traerlo en estos momentos aquí en medio de este tiempo. Porque estos cristianos se dedicaron a servir a la gente. Estos cristianos, quizás muchos de ellos pasando enfermedad, muchos de ellos habiendo pasado muerte también en sus casas o con algunos de sus familiares, pero aún así se encargaron de cuidar a los enfermos, de mostrar ese amor incondicional de Dios, sin hacer excepción de personas, y demostraron un servicio hasta la muerte. Se encargaban de enterrar a las personas que ya no podían más a través de esto que se estaba viviendo. ¿Y qué es lo poderoso de esto? Que esto causó un impacto sobrenatural, porque a raíz de ver el testimonio de este grupo de creyentes, muchas personas comenzaron a convertirse al evangelio. Muchos dirían, ¿y por qué estos en lugar de ir a enterrar a los suyos están dedicándose a hacer otras cosas y mucho más atender a aquellos paganos que lo único que hacen es burlarse del cristianismo, burlarse de nosotros? Pero sabe que este grupo de cristianos estaba allí apasionadamente sirviendo a Dios y extendiendo un mensaje verdaderamente de amor en aquel entonces. Y eso no fue en vano, porque nos muestra hoy la historia que en ese entonces muchos se convirtieron, porque el cristianismo se convirtió en un refugio para aquel entonces. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho muchas cosas en Dios, para Dios, por causa de Dios? Y muchas veces hemos pensado que nadie se ha dado cuenta, que nadie lo ha visto. Y a veces como que entramos en un desánimo de decir, ¿para qué vale tanto yo servir? ¿Para qué vale tanto levantarme a buscar a Dios? ¿Para qué vale tanto estudiar tantas cosas que la palabra? ¿Para qué vale tanto quizás obedecer? Si este mundo anda de para atrás, si este mundo anda patas arriba, si nadie quiere escuchar, si nadie aún mira el esfuerzo que yo hago, ni en mi casa, ni en mi trabajo, ni en la iglesia mismo. Pero déjame decirte que el Señor en esta hora nos está animando, como leíamos al comienzo aquí en 1 Corintios. Debemos estar firmes y constantes, creciendo constantemente en la obra del Señor, recordando que vale la pena, recordando que no es en vano todo lo que hacemos para el Señor. Entonces yo en este tiempo quiero traer una palabra de ánimo a tu vida, en donde tú, si quizás estás atravesando por un tiempo de quietud espiritual, en donde tú si quizás habías estado acomodado, por decirlo de alguna manera, y diciendo, pues yo aquí estoy tranquilo, no le hago mal a nadie, ¿verdad?
y tampoco espero que a mí me hagan nada, prefiero dejarlo así. Pero déjame recordarte que el reino de Dios es para valientes, es para gente de acción, es para gente de valentía que quiere irrumpir en la manera de Dios, a hablar de Él, a testificar de Él y a llevar a que otros se parezcan cada vez más y más a nuestro fiel Dios. Por eso yo quiero, en esta hora hemos tomado como punto de partida la lectura en Primera de Corintios. El apóstol Pablo, si usted lee atentamente todo este capítulo, el capítulo 15, está trayendo un mensaje poderoso a la iglesia en Corinto, en donde habían muchos, y ya vamos a estudiar este pequeño punto, este aspecto más adelante, habían muchos que tenían por ahí una doctrina rara sobre la resurrección, eran escépticos a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y todo eso anulaba pues muchas cosas quizás en su momento, ¿verdad? En cuanto a la fe de los cristianos. Por eso el apóstol Pablo entra tajantemente, ¿verdad? Y da argumentos fuertes sobre la importancia de la resurrección de Cristo y sobre lo que el Señor logró y alcanzó en ese tiempo y lo que está alcanzando hoy en día, el sacrificio poderoso de la cruz, que no quedó en muerte, sino quedó en victoria a través de la resurrección. Recordemos que usted y yo hoy estamos esforzándonos por servir apasionadamente a Dios, porque ahorita estamos en tiempos en los que se celebra Navidad y muchos están esperando, quizás si tenemos o tienen en su casa allí un nacimiento, ¿verdad? Donde se simboliza la llegada del Señor Jesús a la tierra, pero muchos se quedaron en la perspectiva del niño de Belén únicamente, y muy lindo los villancicos y muy lindo todo lo que hacemos en estos tiempos, ¿verdad? De compartir. Y celebramos el nacimiento de Cristo, amén. Pero no nos quedamos en un Dios que se quedó siendo un niño. Tampoco nos quedamos en un Dios crucificado, en un Jesús que fue a la cruz y allí quedó. Porque ¿qué hubiese pasado si no hubiese en ese entonces llegado el precioso momento de la resurrección? Entonces usted y yo hoy sabemos que vale la pena, porque el Dios a quien nosotros continuamente servimos vive y reina por los siglos de los siglos. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por eso nosotros hoy sabemos que nuestro trabajo, a veces incansable, que nuestro trabajo en Dios es bien visto por Él. Por eso en este tiempo recordamos. Ahora, quiero comenzar aquí porque si usted en algún momento puede estudiar, y quiero que usted vea Primera de Corintios, el capítulo 15 mismo, pero los versículos 1 y 2. Aquí hay 4 pensamientos poderosos que usted y yo debemos entender sobre por qué nosotros trabajamos en la extensión del reino de Dios a través de anunciar el evangelio, ¿verdad? Y usted puede leerlo allí, versículos 1 y 2 de Primera de Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, dice el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado primeramente, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y dice aquí, si no, creyeron en vano. Creísteis en vano. Y yo quiero decirle en esta hora que usted debe recordar estos 4 aspectos importantes que aparecen en estos 2 versículos de los cuales habla el apóstol Pablo. ¿Y cuáles son ellos? Recibir el evangelio, permanecer en el evangelio, ser salvo del pecado a través del evangelio y predicar acerca del evangelio. Y yo sé que usted es de los que incansablemente está cumpliendo esta función día a día. O usted tiene la intención en su corazón, o usted de alguna manera está aportando para que se predique y se extienda el reino de Dios. Y yo quiero aquí recordar algo, y es que para usted y yo poder hablar del evangelio, ¿cómo podemos enamorarnos de esto? ¿Cómo podemos hablar con denuedo del evangelio? Pues sencillamente poniéndonos a pensar de cómo sería nuestro mundo sin el evangelio. ¿Se imagina usted si Cristo no hubiese llegado a su vida? ¿Se imagina usted si la buena noticia de salvación no hubiese llegado a su vida? ¿Se imagina usted si el Señor no hubiese ido a la cruz por sus pecados y no hubiese resucitado? ¿Qué hubiese pasado con nosotros?
nuestra historia sería totalmente diferente. La historia de la humanidad sería completamente diferente. Pero qué maravilloso saber que el Evangelio, ¿verdad? El cual, dice el apóstol Pablo, hemos recibido. ¿Cuántos recibieron con amor esa buena noticia? ¡Wow! Qué hermoso como cuando uno recibe ese bálsamo sobre su vida, como cuando usted quizás viene de un día soleado completamente, llega a su casa y se deja caer la ducha allí de agua fría y hay un refresco en su vida. Asimismo llegó el Evangelio a nosotros. Y el apóstol Pablo habla de que el Evangelio fue recibido en nuestras vidas. Pero ¿qué hay que hacer ahora? Entender que debemos comprender cada vez que somos salvos del pecado a través de la buena noticia. De que Cristo vino a morir por nosotros y por ende todos nuestros pecados, todas las actas que nos acusaban y que nos juzgaban y todo lo que le daba derecho y potestad al enemigo para acusarnos y para condenarnos ya no tiene más poder. Entonces, vale la pena. ¿Qué vale la pena? Vale la pena servir a Dios en este tiempo y entender que el Evangelio que ha llegado a mi vida me ha salvado. Y por tanto, si yo he recibido el Evangelio, he sido salvo por el Evangelio, permanezco en el Evangelio, y yo quiero hoy recordarle que usted y yo debemos permanecer, que debemos estar allí constantemente, creyendo en el Evangelio y viviendo del Evangelio y compartiendo el Evangelio de Dios. Y por ende también predicamos el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces es tiempo de recordar esto. Si usted en alguna de estas áreas está sirviendo a Dios, déjeme decirle, no se canse, porque vale la pena que usted siga predicando del Señor. Leíamos a través de la lectura con la ayuda audiovisual el Evangelio de Mateo 16 y los versículos 24 y 25 nos dicen: y entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Gloria a Dios. Yo quiero que usted descanse en esto. Si usted se ha entregado fielmente a Dios y a su servicio, y a veces usted siente como que ha perdido muchas cosas en su vida, si el enemigo trae pensamientos de que te estás desgastando en vano, de que no vale la pena hacer todo lo que haces para Dios, déjame decirte que el Señor dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si usted es de los que trabaja incansablemente para Dios, en esta mañana yo quiero recordarle que Dios está constantemente alegre de que usted haga parte de la obra a través de lo que Él le ha llamado a hacer. Ningún esfuerzo que tú hagas, mi amado, mi amada, es en vano para el Señor. Mantengámonos firmes, mantengámonos constantes, perseveremos. Aunque quizás en esta vida, por ahí hay un himno y un cántico precioso que dice, aunque en esta vida no tenga riquezas, más allá en la gloria, viviré de muchas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y es que realmente el Señor vendrá con su recompensa para sus hijos y para su pueblo. Entonces la palabra nos dice en esta hora, hay que mantenernos firmes y constantes en la obra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de estar firmes y constantes, ahí en el versículo 18 de 1 Corintios 15, nos dice, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. ¿Sabe que el apóstol Pablo está hablando de un trabajo útil? O sea, su trabajo en Dios no es en vano. Quiere decir que es un trabajo útil, que vale la pena hacer. ¿Pero a qué se está refiriendo? No se está refiriendo quizás a los logros y a las ambiciones propias del ser humano, porque yo quiero hacer y cumplir esto y aquello, y no quiero decirte que dejes de soñar y que dejes de trabajar por los logros que te has propuesto. Quizás este año está terminando y en este 2025 has alcanzado muchas cosas, muchos propósitos, muchas cosas están quedando inconclusas. Quizás has tenido derrotas,
has tenido decepciones, emocionalmente has vivido muchos bajones, qué sé yo, todo lo que tú hayas pasado. Pero en este tiempo, si hay algo en lo que tú debes alegrarte, es que si estuviste durante este año sirviendo a Dios fielmente, ese trabajo al cual se refiere el apóstol Pablo, el que aporta la expansión del reino de Dios, ese trabajo no es en vano. Todo lo que siembras para Dios, a través de tus dones, a través de tu servicio, a través de hacer el bien, a través de la generosidad, de la bondad, de la justicia de Dios, todo lo que tú haces predicando del evangelio que tú mismo vives, todo lo que tú haces cuando sirves a Dios, tendrá su recompensa. Y si no recuerda lo que Gálatas 6:9 nos habla, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo no sé si tú has pensado en estos tiempos y han venido pensamientos de cansancio, te has sentido fatigado y hay un momento en el que tú debes tomar un respirar en Dios. Me encanta que en esta hora estuvimos también leyendo el Salmo 73:28. ¿Y qué hacemos entonces cuando pensamos o sentimos desmayar? Cuando sentimos que no hay razón para hacer muchas cosas. Este salmo nos hace notar quizás que los impíos prosperan, que a los otros les va bien, que muchos que quizás no honran a Dios o no conocen a Dios como nosotros lo hemos conocido, quizás prosperan más que nosotros. Pero ¿en dónde está nuestro verdadero descanso? Y es que Salmo 73:28 proclama y dice, pero en cuanto a mí, y yo quiero que usted declare esta palabra de Dios en este tiempo. Yo no sé los demás, yo no sé mi vecino, yo no sé mi amigo, yo no sé aún el pastor de mi iglesia, el hermano, no quiero saber de nadie más. En cuanto a mí, y es maravilloso lo que el salmista afirma aquí, el acercarme a Dios es el bien. Oiga, si hay algo bueno que usted puede hacer, es acercarse constantemente a Dios, día y noche. Y sigue diciendo el Salmo, he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Si tú has sentido desmayar, recuerda que tu esperanza está en Él. Recuerda que tu recompensa viene de Él. El Señor es el que mejor paga, mis amados. Quizás usted se ha visto frustrado en áreas de su vida, quizás económicas, en sus finanzas, en su empresa. Pero déjeme decirle que el Señor viene con una recompensa gloriosa para nosotros. Por eso tenemos que estar firmes. Ahora, ¿qué papel juega la resurrección de Cristo en todo esto, mis amados? Y el apóstol Pablo allí firmemente combate la idea que muchos tenían allí en la iglesia de Corinto de que la resurrección no era verdadera. Cuando más de 500 personas pudieron ver y experimentar que Jesucristo había resucitado. Y usted y yo debemos alegrarnos en el sacrificio de Cristo. Porque cuando el Señor resucitó en la cruz, usted póngase a pensar que si la resurrección no hubiese sido cierta, quizás solo hubiera quedado como un dato más histórico, quizás nuestra fe sería vana, quizás el evangelio del que estamos hablando sería un evangelio falso. Quizás nuestros pecados no hubiesen sido purificados por completo, pero por cuanto la resurrección de Cristo entre los muertos es verdad, entonces nosotros tenemos victoria también. Entonces entendemos que debemos pararnos y que debemos seguir adelante, mis amados. No sé si de alguna manera, pensaba yo ahorita, te has visto que en estos tiempos te has sentido crucificado por las situaciones, por personas, por muchas cosas. Pero déjame decirte que cuando hay resurrección, hay gloria. Y de parte de Dios,
Yo sé que vendrán tiempos mejores, mis amados. No termines este año, quizás allí en desesperanza, quizás en fatiga, quizás en desánimo. Vas a levantarte en Dios y a decir, Señor, hoy quiero levantarme en fe, hoy quiero seguir trabajando para ti. Yo necesito volver a respirar tu presencia. Y yo quisiera que en esta hora tú puedas respirar y sentir presencia de Dios allí en tu vida, en tu casa, en tu atmósfera. Antes de Jesucristo, quizás muchos dicen, pero si antes de Jesús muchos habían resucitado. Aún la Biblia nos muestra de muchas personas que resucitaron. El mismo Lázaro es el ejemplo más claro que vemos. Pero ¿dónde está la gloria de la resurrección de Cristo? Que quizás todas esas personas que resucitaron antes, resucitaron pero volvieron a morir. Pero gloria al Señor, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y la resurrección de Él es única porque su resurrección es permanente. Cristo no resucitó para volver a morir. Cristo resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Él está vivo, mis amados, y Él vendrá por nosotros. Cuando usted sienta desánimo, piense en que Cristo vendrá por su iglesia. Piense en la recompensa de la corona de la vida. Piense en que el Señor está preparando morada celestial para usted y para mí. Piense en todas las bendiciones que estamos nosotros ganando en el cielo. Tesoros en el cielo, no en la tierra únicamente. Tesoros en el cielo. Necesitamos cada vez trabajar para que se estén guardando para nuestras vidas. Y hay una promesa gloriosa, y es que todos los que son de Cristo resucitarán con Él. Usted y yo veremos la recompensa de Dios. Allí donde estás, por un instante dile, gracias Dios. Ayúdame a permanecer firme. Ayúdame a vivir bajo esa naturaleza divina que tú me has dado, amado Dios. Ayúdame a permanecer firme en ti. Ayúdame a entender que tú eres el que me da la fuerza. El apóstol Pablo, y termino con esto, afirmó que no se trataba de él. ¿Cómo podemos nosotros permanecer firmes y constantes creciendo en la obra del Señor? Entendiendo que no es en nuestras fuerzas, entendiendo que no se trata de nosotros. El apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, haciendo refuerzo de los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si hay algo en lo que debes descansar, es entender que la gracia de Dios va contigo. El favor, la misericordia, la gracia de Dios, cada día te darán la fortaleza. Ese favor inmerecido que recibimos traerá la fuerza, nos llenará de amor, nos llenará de paz para poder conquistar, para poder seguir adelante. Es momento de levantarnos. ¿Y tú estás firme y constante? ¿O te hace falta un poco de firmeza y constancia? Pues dile, Señor, afirma mis pasos, endereza mis veredas y ayúdame a caminar contigo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, damos gracias, Señor. Hermosa palabra poder entender que vale la pena. Te invitamos a ser parte de nuestros servicios familiares todos los domingos a las 9 de la mañana al norte de Quito, en el interior del Centro Comercial San José, ubicado en las calles Jaime Chiriboga y Juan Paz y Miño, donde levantaremos un tiempo de alabanza y exaltación a nuestro fiel Dios, pero también recibiremos una porción de alimento espiritual a través de su palabra cada semana. Si deseas mayor información sobre nuestras actividades, cultos, discipulado a través de los hogares de paz, consejería familiar o actividades de evangelismo, contactos al número 099-342-0993. Recuerda, 099-342-0993. Somos Centro de Fe y Esperanza, alcanzando las naciones. Gloria al Señor. Es maravilloso este momento en el que podemos realmente sentir esa porción diaria de la palabra de Dios que nuevamente nos anima y nos insta a seguir
adelante. Yo quiero que por un momento allí le des gracias a Dios por esta palabra y le digas, Dios, ayúdame a respirar cada día tu presencia, ayúdame a permanecer cada día allí delante de tu altar. Dile allí donde estás, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque en esta hora tú nuevamente, Señor, renuevas mis fuerzas. Tu palabra promete, Señor, que tú le das fuerzas al cansado. Y hoy entendemos, Dios, que tus fuerzas nos levantan, que todo lo que proviene de ti nos llevará cada día más en victoria. Hoy, Señor, oro por mis hermanos que están allí conectados a través de esta transmisión en este tiempo y pido que seas tú visitando sus vidas, llenándoles de fortaleza, de visión, de paz, de gracia sobreabundante para poder continuar. Hoy te damos gracias, amado Dios, por este tiempo especial. Y queremos despedirnos en este instante diciéndote, mi querido hermano, que Dios está contigo y que es momento de levantarte, es momento de continuar y cumplir la voluntad del Señor. Queremos dar gracias por tu presencia en medio de este tiempo tan especial. Sabemos que a través de estos medios tecnológicos hoy en día podemos unirnos en ese mismo sentir para dar gloria al Señor. Así que gracias por dedicar tu tiempo para estar fielmente viendo aquí a Somavisión y compartiendo cada uno de los mensajes que aquí se están dando. Damos gracias a todo el equipo técnico, a mis hermanos que hoy me acompañan y cada uno de nosotros. Terminemos en este tiempo diciendo, Señor, queremos más de ti. Tu presencia es la que nos llena. Tu presencia es la que nos alienta cada día. Eres mi respiración.
estamos perdidos sin ti, Señor. Pero tú eres, Señor, quien guía nuestros pasos. Por eso venimos a ti rendidos, Señor. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Y yo te anhelo, Señor. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.